escenario complicado. La región se empieza a pintar de un color conservador, por no decir reaccionario, como Un mínimo. color de mente. Un color demente. Y para colmo de males, las placas tectónicas se mueven, literalmente. Y sismo en Venezuela, sismo en Colombia. Una situación muy compleja. Un gobierno recién arrancado con un sismo y una cosa que uno no esperaría de un mandatario, que es que El, ponga lo ideológico por por sobre encima del el bienestar. Sí, pragmatismo sí. político de tener que resolver una catástrofe como lo es un sismo y las consecuencias que eso genera no solamente en términos materiales, sino en términos de vidas que se pierden. Bueno, vamos a tratar de analizar un poco más en profundidad lo que está viviendo el hermano pueblo colombiano, eh, lo que está viviendo en estas últimas semanas, que es una tragedia por partida doble. Y para eso vamos a charlar con Javier Calderón, viejo amigo de la casa, analista internacional, sociólogo, doctor en sociología, vivió bastante tiempo aquí en la República Argentina. Javier, ¿cómo estás? Gracias en principio. De este lado, Viviana, Claudia y Nicolás, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, un saludo para ustedes y un saludo para toda la audiencia de Trinchera. Un abrazo. Bueno, a ver, Javier, decíamos recién medio como en broma, pero no en broma, una especie de tragedia doble por partida doble, porque no solamente llega de la Espriela diciendo vamos a cortar 40% el Estado, vamos a recortar en todos lados, vamos a volver a la lógica de la guerra permanente contra las organizaciones armadas, una política que no sirvió, que causó mucho dolor para el pueblo colombiano y como si faltaba algo, sismo, cientos de vidas que se pierden, daños materiales y un presidente que dice voy a aceptar solamente ayuda de estos 4, que son mis amigos políticos, y el resto no dejo que entre nadie. No se me ocurre otro calificativo que una tragedia por partida doble para mencionar lo que están Sí, viviendo. de acuerdo, Nicolás. Y pues lo que estamos viendo es que estos candidatos, estos políticos de la ultraderecha, tratan de gobernar con los eslogan con los que llegaron a las presidencias. Parece que estuviera en campaña, pero pues gobernar un país es mucho más difícil que hacer eslogan de marketing político, ¿no? Y pues lo estamos viviendo y lo está viendo el gobierno de la ultraderecha colombiana, y es que ocurre lo del terremoto y estas personas no han podido asumir de una forma coordinada, determinada y con claridad de gobierno, pues las ayudas y la atención que merece una tragedia de estas magnitudes. Como tú muy bien lo dices, han tratado de enrollarse con estos temas ideológicos y tratando de hacer algunas acciones simbólicas, como traer 80 soldados israelitas a Colombia. Pero pues ya 4 días después de la tragedia, todo el mundo sabe que en un terremoto las primeras 48 horas son las determinantes. Y lo que ocurrió también para mostrar otra cara, lo que ocurrió es que veníamos con la inercia del gobierno de Gustavo Petro y con un movimiento popular muy organizado y que ha sido el que atendió estas primeras 48 horas en Cali, en Pereira, en el Chocó. El pueblo se organizó muy rápidamente, empezaron a remover escombros, a salvar a las personas y a los animales que estaban atrapados debajo de los escombros, y a construir una red de apoyo, de conseguir alimentos, de garantizar pues que las personas sobrevivientes tuvieran algunas condiciones para mantenerse estos días. Ya el gobierno está el día de ayer y el día de hoy llegando con anuncios, pero en realidad lo que ocurrió esta semana es que el gobierno se actuó de una forma desatinada y grotesca ante la tragedia, y el pueblo salió con toda su vitalidad a resolver esta situación y lo conjuró de cierta manera pues la falta de gobierno, esta ausencia de gobierno.
Es una pequeña muestra de lo que nos espera y vamos a estar 4 años, como lo han estado otros gobiernos, otros pueblos de América Latina, pues luchando contra la irracionalidad y la desidia gubernamental. Pero bueno, o sea, la muestra es que la salida es la organización popular y la acción decidida de todos y de todas. Ujú. Javier, una de las cosas que charlábamos hace algunas semanas antes de que asumiera de la Esprela, tenía con una colega, con Diana Carolina Alfonso, también compañera que supo vivir aquí en Argentina, que ahora regresó para allí, para Colombia, eh, el desafío no solamente que representa o que va a representar para el campo popular, para las fuerzas progresistas o revolucionarias estos 4 años, pero sí hablaba, recuerdo en ese momento, de la importancia que tuvo el gobierno de Gustavo Petro y el avance que tuvieron los sectores populares en Colombia, proceso que venía de una guerra de más de 60 años, un proceso muy doloroso que logró canalizar hacia la vía política el voto, la lucha popular, y transformar o reconvertirse muchas de lo que antes se resolvía a los tiros, o que esa disputa que se daba de esa forma mute y logre llegar al poder a través del voto popular. ¿Cuán importante es y cuánto, algo de esto mencionás en ese proceso de autoorganización que vivió el pueblo colombiano, pero cuán importante va a ser esto en los próximos 4 años que va a tener, por lo menos de la Esprela, que es, como bien decías, una especie, o esto lo digo yo, una especie de Milei, pero colombiano, pero recargado, donde lo importante es más la imagen que lo que efectivamente después termina siendo. Sí, pues yo lo primero que quisiera decir es que el pueblo colombiano se acostumbró de cierta manera a estar en la oposición, a diferencia de otros países que tuvieron varias olas progresistas años atrás, décadas atrás. En Colombia esta es la primera ola, digamos, que permite que un gobierno progresista llegue a la Casa de Nariño a dirigir el gobierno colombiano. Tuvimos antes gobiernos regionales en la capital, etcétera, pero el gobierno nacional nunca lo había tenido, no lo había tenido el campo democrático y popular. Por lo tanto, tenemos mucha capacidad para pasar a la oposición rápidamente. Hay mucha capacidad organizativa, hay una memoria colectiva, digamos, hay como un ADN en el movimiento popular que sabe qué es lo que viene, no hay que estar diciéndolo, ya la gente sabe que tiene que construir y fortalecer las redes de solidaridad, de defensa de los derechos humanos. Aquí teníamos desde hace mucho tiempo protocolos de derechos humanos por todas las violaciones que el Estado sistemáticamente ha hecho en contra de las organizaciones populares. Entonces esto se activa rápidamente. Lo nodal, que es el segundo asunto, es cómo impedir que el campo democrático y popular se deje llevar de vuelta por esta tensión entre lucha social y lucha armada, digamos. Ese me parece que es un tema central, y hay que decirlo, y lo digo, digamos, como sin tapujos. Ese es el tema, porque cuando logramos pasar o sea, el campo popular y los sectores, digamos, civilistas de la lucha popular lograron dominar el espacio político del campo democrático popular, logramos llegar al gobierno. Cuando las luchas, que más allá de cómo las califiquemos, mal o bien, estuvieron centradas en la guerra, el eje de la política giró en torno a la guerra. Y en ese campo la derecha se siente muy cómoda, se siente muy bien. Uribe, una famosa frase de Uribe, recién se firmó el acuerdo de paz en el 2016,
y dijo es que yo prefiero que los guerrilleros estén en las montañas y no en el Congreso. Porque claro, el tema es que ellos prefieren estar bombardeando, como lo están haciendo en este momento, territorios campesinos, que tener que responder políticamente y tener, como ocurre también en este momento, tener la bancada más grande del Congreso siendo de izquierdas y progresistas. Entonces, ahí hay una tensión de la clase dominante muy fuerte que va a tratar de empujar a los sectores populares hacia la confrontación, hacia la violencia, y para impedir que sigamos y que repitamos una experiencia de gobierno como la que tuvimos ahora. Hoy hay una izquierda que ya estuvo en el gobierno, que sabe gobernar, que tiene otras experiencias, pero además hoy es un movimiento popular de la mitad del país, ¿no? De 13 millones de personas. Por lo tanto, la política ha cambiado, este gobierno nos va a querer llevar hacia atrás, pero nosotros y el desafío del campo popular colombiano es ir hacia adelante en este ritmo y en este curso que hemos construido en los últimos 15 años, 20 años. Buen día, Javier. Claudia te saluda. Yo quería preguntarte un poco sobre esta denuncia que ha hecho el expresidente Petro sobre la injerencia en las últimas elecciones. Es un tema que no ha salido por obvias razones tanto en los medios tradicionales, no se ha levantado mucho, pero quería preguntarte cómo va el proceso, que le cuentes más o menos a la gente que no tiene mucha idea de esto, qué es lo que precisamente dice Petro acerca de esto, si podría llegar a avanzar la denuncia, si podría haber algún proceso. Cuéntanos. Bueno, creo que lo primero es decir, para poder responder, Claudia, gracias por tu pregunta, es que estos 4 años el gobierno de Petro es un gobierno, el campo democrático popular no logró el poder, tuvo a las Cortes en contra, el Consejo Nacional Electoral se elige, o sea, el órgano electoral se elige por el Congreso, por lo tanto, es un organismo totalmente politizado que está liderado por, ahí hay un ejercicio de cocientes y siempre las bancadas de derecha terminan teniendo la mayoría más uno del Consejo Electoral, el progresismo como actúa unificado, no logra tener residuos que le permitan tener. Es un tema técnico de cómo se elige el Consejo Nacional Electoral en el que la derecha siempre gana, básicamente para simplificarlo. Y esto fue lo que ocurrió estos años. El presidente desde que llegó, ya desde el 2018, ustedes pueden buscar, desde el 2018 se viene diciendo que la Registraduría Nacional, que es el órgano operativo del Consejo Nacional Electoral, tiene un software sobre el que los partidos políticos y la justicia colombiana no tienen acceso. O sea, no han podido revisar que efectivamente ese algoritmo y ese sistema, ese software que se usa para contabilizar las elecciones no tenga un vicio. Puede estar viciado, puede tener un gusano, puede tener una forma, una alteración de los resultados que termina favoreciendo a uno o a otros candidatos. Ocurrió en el 2014 un partido que se llama Mira, incluso es un partido católico ultraderechista, pero le aparecieron 200.000 votos y quedó por fuera del Congreso. Ellos pusieron una demanda y 3 años después la ganaron porque en realidad tenían 600.000 votos y habían logrado 3 curules en el Congreso. Desde allí se viene analizando qué es lo que pasa. Hay el Consejo Nacional Electoral compró un software de una empresa, entiendo yo, de capitales españoles, que se llama Indra, que además ha participado en distintas campañas electorales, un tema hacerle seguimiento en cuáles participa. Ellos tienen un software especializado para hacer esto. Y la denuncia que viene haciendo el presidente desde el 2014 es que ese software de Indra es manipulable y se puede manipular de una forma, por supuesto, refinada y se puede hacer desde adentro del Consejo Nacional Electoral y desde adentro de la registraduría del órgano electoral. Para decirlo en esta ocasión, se activó esa alerta porque
el Consejo Nacional Electoral abiertamente estaba en contra del presidente, y el presidente advirtió nos van a hacer fraude, hagamos todo el esfuerzo por sacar adelante una campaña donde no puedan hacernos fraude, donde les saquemos una ventaja tan grande que no nos puedan hacer fraude. Y finalmente, pues, como estuvo tan estrecha la campaña, al final terminó, de acuerdo al planteamiento del presidente y de algunas estadísticas que ha presentado, en un voto registraduría, en un voto del órgano electoral de manipulación especialmente de los votos en el exterior. El voto se supone que tiene como una cadena de custodia, y los votos en el exterior no aparecen en los formularios de esa cadena de custodia. Y más o menos son los 230.000 votos que tuvimos como diferencia entre una y otra campaña. Entonces, hay no solamente evidencia, sino una seguidilla de situaciones que han dejado ver que efectivamente el software no es sólido, que el software tiene lagunas, que tiene errores o que es manipulado. Y esto el presidente lo ha venido planteando, pero después de que dan como ganador a Adela Espriella, pues ya esta idea de fraude queda como una suerte de un mensaje de malos perdedores, y la prensa sobre todo pues selló cualquier posibilidad de discusión alrededor de este tema. Pero las denuncias están allí, es un tema con el software, es un tema con la cadena de custodia de los votos y de los formularios con los que se tienen que transmitir los datos a este software. Esa es la situación. Sobre esto no va a pasar nada, digo yo, o sea, es como mi percepción. Ya este señor está en el gobierno, lo que tenemos que trabajar estos 4 años es por tratar de conseguir una auditoría de ese software y garantizar que para dentro de 4 años tengamos unas garantías electorales para poder competir. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, además de, por supuesto, como ya lo he dicho, resistir, defender las reformas y tratar de no dejarnos desviar del rumbo de construcción de poder que venimos haciendo. Hola Javier, ¿cómo estás? Te habla Viviana de este lado. Te quería preguntar, o sea, vimos que una de las decisiones, ¿no?, de Abelardo de la Espriella para salir de esta tragedia fue aceptar solo ayuda de Israel, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador. Vemos ahí como una especie, digamos, de marcar el camino hacia qué alianzas va a elegir construir, algo de lo que igualmente nos imaginábamos antes de estos resultados electorales. Pero preguntarte qué impacto vos crees que tenga eso para la región, digo, esta decisión de incluso priorizar a ayuda de Estados Unidos e Israel por encima de otros países con la misma ideología de la región. Pues yo creo que ya esto ocurrió, o sea, yo insisto que estamos, por lo menos en Colombia, viviendo el retorno a una época en la que Colombia era, su política exterior era una extensión de la política exterior de los Estados Unidos. Eso fue así siempre hasta el 2022. Entonces, digamos que un poco Estados Unidos está castigando y viene castigando a Petro por haber roto esa conducta del poder colombiano de ser simplemente un apéndice de la política exterior norteamericana. De hecho, fíjate que no solamente lo castiga apoyando a De la Espriella, y no sabemos en qué dimensiones, cómo apoyaron económicamente, mediáticamente, etcétera, en las elecciones, sino también porque desde octubre del año pasado, Estados Unidos se metió directamente en la campaña y metió al presidente Petro en la lista FAC, que es en la lista de personas vinculadas con el narcotráfico. Petro, pues básicamente tiene 30, 40 años de vida pública, ha sido senador, ha sido alcalde, ha tenido toda su vida una política pública, por supuesto, y alejada justamente del narcotráfico. Petro fue el que en el Congreso de la República descubrió un fenómeno en Colombia que se llamó la parapolítica,
el 40% del Congreso de Colombia durante el periodo de Uribe estaba vinculado con el paramilitarismo, con grupos de tareas paramilitares. Entonces, decir ahora que Petro es un aliado al narcotráfico, pues es un sinsentido, pero Estados Unidos se metió de esa manera en la campaña, lo metió en esta lista, y lo que promete seguramente lo que le exigieron a esta persona que llegó al gobierno, que además tiene nacionalidad norteamericana, para también decirlo acá, o sea, de las Espriella es un ciudadano norteamericano que es presidente de Colombia. Entonces, lo que se espera y lo que dicen los juristas más serios en Colombia es que pues él tiene que defender los intereses de Estados Unidos por encima de los intereses de Colombia, y seguramente es lo que va a hacer. Pero otros que no tenían la nacionalidad norteamericana, como Uribe, como Pastrana y como otros, también lo hicieron. O sea, no se necesita lastimosamente en la América Latina tener la nacionalidad norteamericana para hacerle el favor y apoyar a los norteamericanos. Entonces, lo que viene es esto. Ya Israel había participado en la guerra en Colombia. Ellos durante los 8 años del gobierno de Uribe estuvieron vinculados en las operaciones militares en Colombia. Estados Unidos estuvo directamente vinculada a las operaciones militares con el Plan Colombia, recuerdan ustedes. Entonces lo que van a querer reeditar es un Plan Colombia 2. Ahora, sobre esto hay ya mucho literatura, y sabemos que lo que está haciendo Estados Unidos y lo que necesita es ampliar su aparato industrial militar y vender armas, vender helicópteros viejos, vender asistencia en inteligencia y en otros ámbitos de la guerra, porque está en una situación de decadencia económica y comercial. Que aquí, y termino con esto, o sea, Colombia se va a meter en una disputa global que no es militar solamente, sino que es comercial. Entonces, recuerdan también ustedes que Bolsonaro, cuando llegó al gobierno, lo primero que dijo: voy a sacar a los chinos de Colombia. Pues al mes le tocó decir: yo no puedo sacar a los chinos, perdón, de Brasil, no puedo sacar a los chinos de Brasil porque tienen el 70% de las inversiones estratégicas del país. Y lo mismo va a ocurrir en Colombia. Estamos en un mundo en disputa comercial, en un mundo en disputa geopolítica, y de la Espriella, más allá de su nacionalidad norteamericana y los mandatos que tiene del gobierno de Trump para cumplir en Colombia, pues creo que le va a quedar difícil cumplirlo a rajatabla. Bombardeos va a haber, van a haber muertes, van a haber violaciones de derechos humanos, van a aplicar ese repertorio, van a hacer una guerra judicial en contra de Petro y los funcionarios del gobierno de Petro. Digamos, van a aplicar el repertorio que ya conocemos, de tratar de meter presos y desprestigiar a las organizaciones del campo popular. Ese es el libreto, y pues lo que, insisto, tenemos que hacer en Colombia es tratar de conocer y de tener cierta paciencia, organizarnos y tratar de pensar en cómo no retroceder ni en los derechos que adquirimos estos 4 años como sociedad, ni retroceder hacia la guerra. Esos serían o sea, ese es como para mí el programa, para decirlo así, de estos 4 años, tratar de mantener, insisto, los acuerdos del campo popular para lograr volver al gobierno en el 2030. Javier, como siempre, un gustazo poder charlar con vos unos minutos y que nos ayudes a entender también qué está sucediendo por aquellos lados. Obviamente vamos a estar al pendiente, a seguirlo de cerca, y quedará abierta la puerta para seguir charlándolo en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y a toda la mesa. Espero que nos veamos pronto, seguramente con mayores detalles de cómo va a venir el gobierno. Tan solo tiene 5 días de posesionado, 6 días, bueno, una semana, así que hay pocos datos para saber hacia dónde va. Lo cierto es que es, para decirlo y terminar, es más de lo mismo de lo que vivimos siempre. Así que vamos como sociedad seguramente vamos a
enfrentar y a pasar este duro momento. Seguiremos al pendiente y obviamente los micrófonos del programa y de la radio siempre estarán a disposición para seguir charlándolo y analizando y denunciando lo que vaya sucediendo si así lo amerita. Abrazo grande y muchas gracias por estos minutos. Charlábamos con Javier Calderón, analista internacional, doctor en sociología, doctor en ciencias sociales, sociólogo. Me parece que la síntesis lo pondría en una síntesis doble. En Colombia volvimos a lo que era habitual, con este marco de la derecha gobernando y tratando de llevarnos a la guerra, y el desafío es no caer en esa tentación de volver al enfrentamiento armado, sino de construir una base sólida en el marco del proceso democrático para evitar retrocesos en las conquistas, pero sin que nos lleven a ese enfrentamiento que nuevamente sea dolorosísimo para nuestro pueblo, como ha sucedido en otras oportunidades. Sí, también, me pareció interesante, una de las cosas, de las tantas cosas que nos aportó obviamente, cuando habló de esto del tema de desplazar, lo que habíamos hablado la otra vez, desplazar las poblaciones con los bombardeos del campesinado y toda esa cuestión, porque aparte, en una de las declaraciones que dice de la Espriella, ahora, con todo lo que pasó, es que en el Chocó iban a hacer un plan Marshall, y hablaba como de esta cuestión de básicamente volver a reestructurar una ciudad y de vuelta, digo, ¿dónde va a ir esa gente? ¿A quién va a responder? ¿Van a ser con fondos privados, internacionales? O sea, como desplazar. Hay también un gran interés detrás, digo, de desplazar la tierra para toda América Latina que lo estamos viviendo. Y claramente en este mandato se nota mucho más. Y esa parte del Chocó es especialmente importante porque además es un lugar biodiverso con una cantidad enorme de animales, plantas. Es muy importante para la diversidad del mundo y que quieran entrar ahí para sus desarrollos inmobiliarios y demás. Es algo muy, muy, muy grave. Sí, total. Sí, donde después siempre aspiran a hacer complejos de hoteles y de Bueno, de no por nada surgen las vacaciones. teorías conspiracionistas respecto de si después si son reales, si no son reales, si fueron sismos que se provocan para generar determinadas circunstancias y que eso lleve a que puedan hacer el negocio que no podían hacer hasta ahora. Y un montón de etcéteras que surgen y que se reabren y que, bueno.